La idea es contarles hoy qué es CodeWhisperer. Bienvenidos desarrolladores, desarrolladoras. ¿Sí? La idea es una herramienta para desarrolladores. Es una herramienta que, decimos, nos puede ayudar a construir aplicaciones más rápidos en AWS. ¿Por qué? No solo en AWS, ¿sí? Es decir, más allá de AWS, en otras plataformas, porque en definitiva es un Code Companion, ¿sí? Una herramienta que utilizando inteligencia artificial generativa les propone código a partir de intenciones que ustedes declaran de distintas maneras, ¿sí? Pueden declarar intenciones escribiendo un comentario, pueden declarar intenciones poniendo un nombre específico a una función, poniéndole un nombre específico a una variable, y lo que va a hacer CodeWhisperer es conectarse a un modelo de Machine Learning hosteado en AWS que va a devolverles el código recomendado. A veces una opción, dos opciones, tres opciones, ustedes van a elegir. Y en este caso decimos generar aplicaciones más rápido en AWS. ¿Por qué? Porque es el modelo de inteligencia artificial generativa hosteado, está entrenado en millones de líneas de código de Amazon y de AWS, ¿sí? Entonces, en general, para quienes no conocen AWS, están empezando, pero son desarrolladores, ustedes ya saben lo que necesitan hacer, pero necesitan utilizar servicios de AWS, complementarlo con servicios de AWS, la herramienta les va a permitir muy rápido, a partir de recomendaciones, empezar a aprender cómo utilizar los servicios de AWS, ¿sí? Pero no es solo eso. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son aquellos temas que viene a tratar de resolver CodeWhisperer, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo funciona, las opciones que tenemos. Tenemos opción gratuita que pueden empezar a usar en 5 minutos cuando salen de acá. Tenemos una opción profesional que es más orientada a empresas que le dan la herramienta a sus desarrolladores, ¿sí? Pero cualquiera de ustedes, sin cuenta de AWS, ¿sí? Sin estar trabajando necesariamente bajo una organización que está trabajando con AWS, pueden sacarse su builder ID y empezar a usarlo, ¿sí? Integrarlo en el IDE. Ya vamos a ver qué lenguaje soporta, qué lenguaje se está esperado soportar más adelante y cuáles son los features que tenemos, ¿sí? Vamos a ver algunos casos de uso y vamos a contarles cómo funciona la herramienta y al final cómo pueden, saliendo de acá, empezar a usarla ahora, empezar a probarla, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a resolver? ¿Qué viene a resolver CodeWhisperer? Básicamente CodeWhisperer viene a resolver, uno, código indiferenciado, ¿sí? Aquel código que repetimos una y otra vez, sea porque ustedes quieren hacer código de aplicaciones y no les interesa cómo crear una base de datos con código en AWS. Necesito trabajar con la base de datos, no saber cómo crearla. Entonces es una pieza de código que no les interesa, no es el foco de ustedes. También estoy hablando al revés, puede ser que ustedes desarrollen infraestructura, entonces estén interesados en cómo crear la base de datos, pero no en la lógica de negocio, en lo que va dentro de las tablas, porque eso es de otro desarrollador, ¿sí? En cualquiera de los casos, código que a ustedes no les interesa enfocarse, pero necesitan utilizarlo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con Undifferentiated Code. Venimos, de toda la vida hemos copiado código de lugares, ¿sí? Para aprender, para empezar a usarlo, no porque lo vayamos a poner así en producción, pero quizá copiamos un código y lo modificamos. Bueno, ese código muchas veces está protegido por licencia, ¿sí? Esas licencias a veces son muy laxas, son simplemente decir que lo sacaste de acá, ¿sí? Atribución, y podés usarlo, ¿sí? Un notice. Entonces, ¿qué tiene CodeWhisperer? Nos ayuda a hacer uso apropiado del código open source. No estar teniendo problema con alguna licencia, por ejemplo, o sabiendo dónde lo estamos sacando. Data privacy, ¿sí? Muchas veces generamos
código fake, necesitamos para probar una aplicación generar X cantidad de código, algunos registros para probar una base de datos, para probar un search, para probar un loop, etc. Y decimos, ¿qué hago? ¿De dónde copio código? Es decir, ¿estoy infringiendo alguna licencia? Bueno, podemos ayudarnos con CodeWhisperer a generar data que nos permita hacer pruebas sabiendo que esa data es absolutamente random. Y nos pasa todo el tiempo que las API que veníamos usando, los frameworks, las librerías evolucionan, hay nuevos, alguien nos dice, no, ahora vamos a empezar a usar esta otra librería y necesitamos acelerar la capacidad de aprenderlo rápidamente. Bueno, tiene la posibilidad acá de obtener código, piezas de código validadas, curadas, ¿sí? No quiero decir que estén optimizadas para performance, pero sí que ustedes saben que viene de un corpus donde está validada, ¿sí? Y ustedes decir, bueno, la uso a partir de acá, ¿sí? Es decir, es un recomendador de código que ustedes pueden integrar en el IDE. Vamos, si querés. Gracias, Miguel. Entonces, sugestiones de código en tiempo real. Ustedes conectan CodeWhisperer al IDE y le piden recomendaciones de código. Esas recomendaciones de código vienen apenas ustedes dan Enter o al C o Option C y les recomienda el código. Ustedes eligen, ¿sí?, cuál de las opciones, de las 2 o 3 opciones que le dan Tab y queda escrito en el IDE, ¿sí? El código en tiempo real. Hay un feature de la herramienta que es muy interesante, que es que ustedes está integrada con un servicio de AWS que se llama CodeGuru, que hace escaneo de seguridad estático sobre el código. Y está integrado con CodeWhisperer. Lo cual quiere decir que ustedes tienen en el IDE abierto un proyecto con un montón de files. Si en algún momento dicen, bueno, estoy por hacer un push request, voy a escanear mi código. Y pueden pedirle a CodeWhisperer que escanee el código y les diga si hay vulnerabilidades. ¿Sí? 80% de los problemas que tenemos en AWS de seguridad son de usuarios que usando la API de AWS se olvidan credenciales en un repo público. ¿Sí? Entonces alguien roba las credenciales, escaneando el repo público, roba las credenciales y usa una cuenta. Entonces, qué mejor que tener en el momento que estamos escribiendo el código el aviso de este código no es seguro, ¿sí? Úsalo de esta otra manera. No pongas credenciales acá. Y lo podemos hacer sin necesidad. Estamos un paso antes de ir al pipeline, ¿no? Estamos en nuestras máquinas todavía. No mandamos nada al repo todavía, ¿sí? No mandamos al pipeline, que probablemente el pipeline tenga su propio escaneo de código. Pero nosotros, como desarrolladores individuales, podemos pedir en ese momento un escaneo y ver si hay algo que tenemos que corregir. Y lo que decíamos, el flag de saber si tengo que hacer una atribución de licencia o no, estoy trabajando con algo que requiere algún paso más respecto de la licencia, ¿sí? ¿Cómo funciona? Les comentábamos, no se están conectando a una cuenta de AWS, se están conectando a una API que está hosteada con su Builder ID. Lo único que va a pasar día por medio es que va a expirar el token y cada vez que ustedes entran al IDE probablemente tengan que ir a CodeWhisperer y decirle volver a conectarme. Y lo que están haciendo es habilitando al IDE para que llame a la API. Todas las funciones que dijimos recién, las sugestiones, el reference tracker, el security scan, están hosteados en la API y ustedes lo están llamando desde el ID. ¿Sí? Se puede utilizar con las propias herramientas, que pasamos al siguiente, lo que hablábamos antes, ¿no? Integración en el IDE, Visual Code, JetBrains, ¿sí? Por ahora IntelliJ, la familia. AWS Cloud9 es un IDE en el cloud, es un servicio de AWS. Para usar eso sí necesito una cuenta de AWS. Pero en el otro caso, si ustedes tienen en su máquina instalado Visual Code o IntelliJ por ahora, eventualmente vendrá Eclipse, etc., pueden ya, cuando terminamos, escanear el QR
generarse un Builder ID y conectarse a la herramienta, que es gratuita. ¿Sí? ¿Qué lenguajes? Todo esto que hablamos de puedo poner comentarios y me trae código, puedo pedirle que me haga unit test y me trae los unit test, puedo escanear vulnerabilidades de seguridad, referencias de las licencias open source, ¿en qué lenguajes? Bueno, ahí vemos un montón de lenguajes, pero vemos algunos más resaltados que otros. ¿Por qué? Full support, por ahora, los 5 que están arriba, ¿sí? Python, Java, JavaScript, TypeScript y C#. ¿Sí? El resto quiere decir que voy a tener, por ejemplo, si escribo una sentencia o pido una sentencia SQL, voy a tener una recomendación, pero no tienen full support. Por ejemplo, no le puedo hacer un escaneo de seguridad a un código SQL. ¿Sí? Por ahora. Lo mismo pasa con los otros lenguajes. PHP, ¿me va a dar una recomendación de PHP? Sí. ¿Me va a entender un multiline comment de PHP? Puede ser que no. Nosotros cada 3 meses estamos reentrenando el modelo, ¿sí? Y vamos haciéndole conocer a ustedes cuándo estos lenguajes van a estar en full support. Pero si trabajan con alguno de esos 5, hoy ya tienen full support, ¿sí? Y eventualmente vamos a ir, es un servicio relativamente nuevo, vamos a ir avanzando, incorporando lenguajes nuevos y IDEs nuevos, ¿sí? Bueno, esto lo hablamos, si querés pasamos a la siguiente. No tenemos acá el video porque estamos en un PDF, pero lo mejor que puede pasar es que lo prueben ahora en sus máquinas, ¿no? Escribimos un comentario, single line, línea completa. La intención es importante, ¿sí? Como todas las herramientas lo habrán escuchado en otras charlas hoy, de inteligencia artificial generativa, la intención es importante. El modelo trata de adivinar qué es lo que ustedes quieren hacer, pero si ustedes les dan pistas, va a adivinar mejor, ¿sí? En cada caso. Me refiero a, hoy, por ahora el soporte es en inglés, como lenguaje de los comentarios, ¿sí? Si usamos palabras claves como create a function, ¿sí? O usar expresiones regulares, o quiero hacer un unit test, ¿sí? Quiero hacer una función que tome como input determinados parámetros, quiero que retorne, ¿sí? Hay palabras claves, create, function, return, variable, parameter, scale. El modelo entiende y que va a ser más rica la recomendación que les va a hacer CodeWhisperer, ¿sí? Entonces, para servicios de AWS, clave, ¿sí? Digo, de vuelta, estén aprendiendo o no, ya conozcan AWS y quieran hacer las cosas un poco más rápido, ganar productividad, cosas que hacen repetitivamente, entrenar los servicios de AWS. Yo le puedo poner en el comentario, necesito crear un bucket de S3 que después se conecte con una función lambda para poder saber cuando llega un objeto, si el objeto es una imagen que termina en PNG y necesito que tome ese objeto y lo convierta en otro formato, o me cambie las características de ese objeto PNG. Eso en un multiline comment, ¿sí? Lo que me va a devolver CodeWhisperer es una función con los imports de las librerías que necesito importar incluidos, ¿sí? Me va a decir el código, necesito importar el SDK de AWS para hacer esto, lo importo o no, ustedes le dan tab y les trae el código, ¿sí? Reference tracking les va a aparecer de esta manera, ¿sí? Así como arriba donde tenemos las líneas verdes, uno pone el comentario, abajo aparece el código. Si ese código que les recomendó es un código que está bajo licencia, les va a aparecer la mención de la licencia, para que ustedes decidan qué hacer. ¿Sigo adelante, no sigo adelante? ¿Hago la atribución, no hago la atribución? ¿Sí? Y el Security Scanning, como decíamos, es para la lista completa de archivos con los que estoy trabajando en el proyecto. Hablábamos hoy, hicimos un workshop, una parte de un workshop
que les vamos a dejar el QR ahora cuando terminemos, donde van a poder ingresar en el workshop, van a tener sobre el lado izquierdo un menú con todas las opciones. El workshop es público, se pueden bajar el código de referencia que hay ahí y lo pueden seguir instalándose CodeWhisper, conectando CodeWhisper a su IDE, pueden seguir ese workshop y les va a mostrar cómo hacer prompt engineering, por ejemplo, es decir, qué pasa cuando en mi comentario pongo muy poco, qué pasa cuando pongo más información. Les va a hacer ejemplos, lo pueden hacer en Java, lo pueden hacer en Python, lo pueden hacer en JavaScript, el workshop. Se los recomendamos, les puede llevar 1 hora y media, ¿sí? Pero les va a mostrar cómo la herramienta funciona. Nuevamente, no van a tener ninguna restricción por estar usándolo con el Builder ID, ¿sí? Las únicas diferencias que hay entre la opción free y la opción profesional es que en la opción profesional tengo mayor cantidad de security scans por usuario por mes, 50 versus 500, ¿sí? Y que en la versión profesional compañías que ya usan AWS pueden hacer integración single sign-on de el user ID de ustedes con la cuenta de AWS. Entonces ahí ya CodeWhisperer no está conectado vía Builder ID, sino que está conectado vía una cuenta de AWS validando el ID de ustedes. Por ejemplo, si la organización está conectada a Active Directory, entonces ustedes tienen el usuario que usan todo el día en la red de la compañía, está conectado a AWS, hace una validación single sign-on. Esas son las únicas diferencias. Un tema importante de Data Privacy, el código que ustedes escriben ahí, porque en definitiva, cuando ustedes den tab y aprueben el código que les recomendó CodeWhisperer, puede ser que lo dejen así, puede ser que lo modifiquen. Ese código en la versión profesional no se comparte con AWS. No es que ustedes escriben eso ahí y eso vuelve a AWS. En la versión free, sí, por default. Es decir, es como si ustedes estuvieran contribuyendo con su código a reentrenar el modelo. Ahora, ustedes pueden elegir opt-out, ¿sí? No quiero que esto pase. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Pueden configurar CodeWhisper y decir no quiero compartir mi código. Entonces, recibo recomendaciones, salvo los archivos, uso el código, pero no quiero compartir lo que yo escribo. Así que ténganlo en consideración. Entonces, si querés el siguiente slide, tenemos 3 QRs acá. En un caso, Get Started es cómo empiezo, ¿sí? Si quiero agarrar ahora, abrir la notebook y empezar a usarlo, ¿cómo hago? Segundo, el workshop que hablamos antes, ¿sí? Que también tiene instrucciones de cómo comenzar. Tercero, ya un poco más avanzado, bueno, si estoy en un escenario en el cual quiero armar una aplicación event-driven, serverless, quizá me quiero sacar la duda de si CodeWhisper me puede ayudar punta a punta para armar una aplicación. Bueno, el tercer QR, ¿sí? Ahí lo que los va a llevar es armar una pequeña aplicación serverless de cero, usando servicios de AWS, con el acompañamiento de CodeWhisper. Entonces, es una herramienta que ustedes pueden empezar a probar ahora, sacarse las dudas si es útil o no es útil. En el entorno de AWS generó mucha productividad, ¿sí? Mucho incremento de productividad, pero va a depender del entorno en el que cada uno de ustedes trabaje, si les sirve o no les sirve. ¿Sí? Como herramienta de aprendizaje, aunque no la vayan a usar en producción todos los días como herramienta de aprendizaje, la súper recomendamos, sobre todo para código de AWS, ¿sí? Y como compañera de código va a depender de dónde estén ustedes, cada uno de ustedes, en su grado de madurez. ¿Sí? Pero por lo pronto es una herramienta que está disponible para que ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Así que estamos con Miguel, que me acompaña, arquitecto de soluciones de AWS, para escuchar preguntas, dudas que tengan, comentarios, ¿sí? Y eventualmente recibir luego el feedback de ustedes cuando utilicen la herramienta, ¿sí? Y nos vayan contando a través de los canales
están las herramientas, qué les pareció, qué mejoras podemos hacer. Piensen que el 90% de los servicios de AWS o más existen como existen porque capturamos lo que los usuarios nos dicen sobre el producto y vamos poniendo los features que necesitemos. Con lo cual, ustedes votan, ¿sí? Con su feedback, votan todos los días diciendo, che, me gustaría que tuviera esto y esto que no está funcionando como esperaba. Eso va directamente al backlog de nuestros equipos de desarrollo, ¿sí? Eso es el voto de ustedes para que nuestros equipos de desarrollo digan, bueno, prioridad 1, vamos a trabajar acá, prioridad 2, vamos a trabajar acá. Sí, así que es importante, si tienen el tiempo, para darnos el feedback. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Con esta herramienta se puede editar código? ¿Puedo, por ejemplo, darle un código y que lo edite o solamente genera código nuevo? Buenísima pregunta. Vos podés armar una función, ¿sí? Escribirla completamente vos en el IDE y de repente decís, en el medio de la función, decís, acá necesito agregar algo especial en esta función y no estoy muy seguro cómo hacerlo, ¿sí? Entonces puedes agregar un comentario en el medio de la función, por ejemplo, ¿sí? Y pedirle a CodeWhisper que complemente lo que estás haciendo. ¿Qué va a hacer CodeWhisper? Va a haber, uno, el contexto. El contexto es cómo definiste el nombre de la función, cuáles son los parámetros de input-output, ¿sí? El retorno de la función, y va a, en vista de lo que pusiste de comentario, complementar el código. Con lo cual, ahí va a estar editado. El que edita sos vos, porque en definitiva, abajo del comentario te va a aparecer un código recomendado. Si vos le das tab, estás editando la función con lo que te recomendó CodeWhisper. ¿Ese contexto está limitado dentro de la función o abarca otras partes del...? No, abarca en general el archivo completo. Entonces, por ejemplo, si vos venís usando un esquema de naming convention para las funciones, va a tener eso en cuenta, ¿sí? Si venís usando un esquema de nombre para las variables, lo va a tener en cuenta. Ahora, en el contexto de la función va a tratar de resolver lo que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, ¿el contexto llega a nivel archivo, no a nivel proyecto? El contexto a nivel archivo, sí. Hay un escaneo del archivo y no del resto de los archivos que tenés en el proyecto. Para lo que es la recomendación contextual, ¿sí? El escaneo de seguridad sí es todo el proyecto. Una pregunta. Me llamó la atención lo del tema del código con licencia. ¿Qué sería, por ejemplo, suelen aparecer? Lo único que me parece excelente en la herramienta, pero me preocuparía que después, siempre que me recomiende código, sea con licencia. Ah, no. Bien. Está bueno aclararlo. Uno, es un feature que ustedes pueden pausar, ¿sí? Entran en la configuración de CodeWhisper y dicen, pausa, no me interesa. De hecho, se puede anular, ¿sí? Hay organizaciones que dicen, trabajo con código open source, tengo resuelto el tema de licencias. ¿A qué se refiere? Lo que se refiere es, nosotros muchas veces copiamos códigos de repos, ¿sí? De Stack Overflow, copiamos un pedazo de código. Ese código en general muchas veces está licenciado. No licenciado para uso comercial, muchas veces, ¿sí? Es decir, no es que estás violando una patente. Pero muchas veces el código bajo una licencia de algún tipo de Apache, ¿sí? O licencia del MIT, donde te pide que hagas atribución del código, ¿no? Es decir, vos entras a un repo y cuando vos clonás el repo, te bajás el notice, que es la atribución de la licencia. Ahí aparecen quiénes son los creadores del código, quiénes son los que mantienen el código, y eso, lo que te pide la licencia es básicamente que lo mantengas, ¿sí? Es decir, mantengas el notice. Entonces lo único que hace el CodeWhisperer es avisarte que identificó que lo que te está recomendando estaría bajo esa licencia. A partir de ahí la decisión es tuya. Es lo mismo que copiar código de GitHub o de Stack Overflow, con la única diferencia que la herramienta te lo resalta y te dice, esto está con licencia, ¿querés darle la atribución o querés seguir adelante? ¿Sí? Entonces, y lo puedes pausar, ¿no? Y no utilizarlo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Una otra duda? ¿Consulta?
Comentario. ¿Se entendió? Ahora lo tienen que entender los dedos, ¿no? Así que para eso úsenla, que es la mejor manera de sacarse de todas las dudas, ¿sí? También digo, no es necesariamente una herramienta de Code Companion o otra, ¿no? Piensen que la pueden usar en conjunto con otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, Copilot. Se pueden usar complementariamente. ¿Por qué? Porque hay herramientas, cada herramienta está entrenada en su modelo. Los modelos son en general diferentes. Entonces yo puedo usar una para código de determinado framework, donde veo que las respuestas son mejores de parte de un Code Companion, y quizá cuando necesito hacer algo con AWS, digo, uso Code Whisperer, ¿sí? Entonces, digo, son escenarios complementarios. Lo importante es que ustedes lo usen cuando les sirve. Así que, si no hay preguntas, si no, estamos acá con Miguel para lo que necesiten. Estamos en el stand de abajo de AWS. Se acercan y les sacamos cualquier duda de este tema o de cualquier cosa de AWS que necesiten sacarse duda. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.